Estás adentrándote en la verdadera hija del tiempo, devorando corazones con los que abrigar a las estrellas. Déjate llevar por la ciencia espeluznante. Ciencia espeluznante, un podcast de Principia. Especial Halloween. Ciencia espeluznante en familia. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween de Ciencia espeluznante en familia, donde la curiosidad se encuentra con lo sobrenatural. Esta noche nos adentraremos en un mundo donde la ciencia y el misterio se entrelazan, revelando historias que te helarán la sangre y despertarán tu imaginación. A lo largo de los siglos, la ciencia ha buscado respuestas, a menudo tropezando con enigmas que desdibujan la línea entre lo posible y lo imposible. Preparaos para explorar un laboratorio lleno de secretos, invernaderos donde las plantas cobran vida y mansiones cargadas de energía misteriosa. Estas historias no solo te asustarán, sino que también te enseñarán sobre los límites de la ciencia y las consecuencias de desafiar a la naturaleza. Con cada relato te invitamos a reflexionar sobre lo desconocido y a recordar que a veces el conocimiento puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Así que abrochaos los cinturones, apagad las luces y acompañadnos en este viaje de ciencia y terror. ¡Que empiece la aventura! El laboratorio del Dr. Harlow. En una ciudad donde la ciencia era la fuerza dominante, existía un laboratorio clandestino que todos temían y admiraban al mismo tiempo. El laboratorio del Dr. Harlow. Un genio con una mente tan brillante como perturbada. Harlow se había ganado la reputación de ser un científico obsesionado con empujar los límites de la naturaleza. Su ambición no tenía fronteras, y eso lo convirtió en un ser tan peligroso como fascinante. El laboratorio de Harlow, oculto bajo las sombras de la ciudad, era un enigma para todos, lleno de aparatos inusuales, frascos burbujeantes y el crisol de experimentos más perturbadores que se pudieran imaginar. Aunque el exterior del edificio parecía inofensivo, dentro de esas cuatro paredes algo oscuro estaba en marcha. El Dr. Harlow no solo buscaba respuestas científicas, sino la clave de la inmortalidad. Cada noche, a la luz tenue de su laboratorio, el Dr. Harlow mezclaba sueros y fórmulas secretas con la esperanza de burlar a la muerte. Sus manos temblaban de excitación mientras combinaba ADN humano con secuencias genéticas de otros animales. Harlow creía firmemente que, al fusionar lo mejor de ambos mundos, podría desbloquear los secretos de la vida eterna. A primera vista, sus intenciones parecían nobles: salvar vidas y vencer enfermedades. Sin embargo, esa ambición desmedida pronto le llevó por un camino sin retorno. Los primeros días de sus experimentos parecían prometedores. El Dr. Harlow observaba con asombro cómo sus híbridos, seres que combinaban el poder y la resistencia de los animales con la inteligencia humana, mostraban signos de habilidades mejoradas. Eran más rápidos, más fuertes, pero también más astutos. Cada vez más, sus ayudantes empezaron a notar comportamientos inusuales en estas criaturas. Los animales modificados no solo sobrevivían, sino que parecían desarrollar una conexión inquietante con su creador. Y entonces comenzaron las primeras señales de alarma.
El Dr. Harlow, cegado por su obsesión, ignoró las advertencias de su equipo. A medida que las criaturas se volvían más inteligentes, también se tornaban más inestables. Un comportamiento errático se apoderó de ellas y una noche todo cambió. Mientras el Dr. Harlow y su equipo trabajaban en un nuevo experimento, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Los ayudantes intercambiaron miradas nerviosas, pero Harlow, absorto en sus investigaciones, continuaba sin darles importancia. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Una de las criaturas había escapado de su confinamiento. El caos se apoderó del laboratorio. Lo que antes eran criaturas sumisas y controlables, ahora eran depredadores fieros. Las luces parpadeaban mientras los seres híbridos se movían rápidamente, acechando a su alrededor. Los ayudantes del Dr. Harlow intentaron huir, pero uno tras otro fueron víctimas de su propia creación. Harlow, que nunca había considerado las posibles repercusiones de sus acciones, finalmente se dio cuenta de la magnitud de su error, pero ya era demasiado tarde. Las criaturas se habían rebelado, primero contra los ayudantes y luego contra su propio creador. Lo que una vez había sido una promesa de inmortalidad se convirtió en una maldición viviente. La rebelión de los híbridos fue rápida y letal. Harlow se vio arrinconado en su propio laboratorio, incapaz de controlar a las criaturas que él mismo había creado. Los rugidos y lamentos de sus creaciones llenaron el aire, acompañados de susurros sobre su traición. El laboratorio, antes un monumento a la ciencia avanzada, pronto se convirtió en un campo de batalla entre el hombre y las bestias. Finalmente, tras horas de lucha desesperada, el laboratorio quedó en ruinas. Las criaturas habían escapado al mundo exterior y Harlow, el hombre que jugó con los límites de la vida, fue destruido por su propia ambición. Su historia quedó marcada como una advertencia. Nadie debe intentar desafiar a la naturaleza sin pagar un alto precio. El laboratorio del Dr. Harlow se convirtió en un lugar olvidado, cubierto de polvo y sombras. Sin embargo, su legado persiste en aquellos que aún intentan descifrar los misterios de sus experimentos. Pero la lección está clara: nunca juegues con la vida, porque lo que creas puede volverse en tu contra. Bueno amigos, ya habéis visto cómo ha acabado el Dr. Harlow por jugar con híbridos animales. Pero no penséis que hacerlo con plantas es menos peligroso. Vais a conocer ahora la historia de la doctora Álvarez. La venganza de las plantas carnívoras. Era una noche oscura y lluviosa cuando el equipo de científicos de la doctora Álvarez, entusiasmado y confiado, decidió llevar la ciencia al límite para resolver un problema crítico: la escasez de alimentos. Trabajaban en un laboratorio experimental, en un vasto invernadero de paredes de cristal repleto de plantas carnívoras. Pero no se trataba de plantas comunes. Eran el resultado de una manipulación genética revolucionaria que supuestamente les permitiría crecer rápido y controlar poblaciones de insectos, devorándolos con eficiencia. Sin embargo, lo que comenzó como un noble proyecto pronto se convirtió en una pesadilla, cuando las plantas empezaron a mostrar comportamientos inesperados y aterradores. A medida que el experimento avanzaba, las plantas mutaban con cada modificación genética.
Sus hojas se volvían más afiladas, sus raíces más profundas y sus trampas, las mandíbulas que usaban para atrapar insectos, crecían con una voracidad inquietante. Los científicos, absortos en su trabajo, no percibieron las señales de alerta que cada vez se hacían más evidentes. Una de las investigadoras, Marta, observó algo peculiar. Las plantas parecían moverse levemente cuando nadie las miraba directamente. Al principio pensó que era una ilusión, fruto del extenuante trabajo, pero el misterio de aquellas plantas avanzaba como un tren desbocado. Una noche, cuando el equipo científico estaba a punto de cerrar el laboratorio, un ruido extraño resonó en el invernadero. Era un zumbido bajo y vibrante, como si todas las plantas hubieran cobrado vida a la vez. De repente, las luces empezaron a titilar y el equipo quedó sumido en una penumbra. La doctora Álvarez, que era la líder del proyecto, intentó mantener la calma y llamó a sus colegas a agruparse. Entonces ocurrió lo inesperado. Las plantas, que hasta ese momento parecían inofensivas, comenzaron a moverse lentamente, orientando sus mandíbulas hacia los científicos. Al principio pensaron que era una reacción al cambio de luz, pero en segundos la realidad se volvió clara y aterradora. Sus creaciones no solo se movían, sino que parecían tener una intención. Las trampas dentadas que antes atrapaban solo insectos se abrieron como mandíbulas de depredadores salvajes, emitiendo chasquidos que helaban la sangre. Marta fue la primera en gritar cuando una de las plantas atrapó su brazo con sorprendente fuerza y en un instante las plantas parecían activarse en un frenesí de caza. La doctora Álvarez intentó liberarla, pero entonces otra planta cercana cerró su trampa sobre su bata. La situación se descontroló y uno tras otro los científicos se encontraron atrapados por las plantas que habían crecido exponencialmente y ahora llenaban el invernadero como una jungla impenetrable. Los gritos de los científicos resonaban por todo el espacio mientras trataban de escapar, pero cuanto más luchaban, más se enredaban en las trampas de hojas y tallos gruesos. El invernadero, que una vez representó la esperanza de un nuevo futuro alimentario, se había convertido en una jaula mortal, una prisión verde y vibrante donde la naturaleza se cobraba su venganza contra aquellos que osaban manipularla. Las plantas, que debían ser un avance de la ciencia, se habían transformado en algo monstruoso, algo que los propios científicos no podían controlar. El invernadero se sumió en una penumbra inquietante, mientras el zumbido de las plantas se mezclaba con los gritos y lamentos de los que alguna vez soñaron con conquistar el hambre en el mundo. Uno de los científicos intentó pedir ayuda usando el sistema de emergencia, pero descubrió con horror que las plantas ya habían alcanzado aquel sistema, cubriéndolo con sus raíces y absorbiendo cada rincón del invernadero. Estaban atrapados, sin posibilidad de pedir auxilio y con las mandíbulas de las plantas cerrándose cada vez más. Con las últimas luces apagadas, el ambiente se tornó opresivo, mientras las plantas, moviéndose de forma siniestra, se extendían hacia los pocos supervivientes que intentaban esconderse en los rincones del invernadero. El aire se volvió espeso, como si la propia naturaleza estuviera asfixiando a aquellos que la desafiaran. Y así, los científicos comprendieron en sus últimos momentos que habían cruzado un límite peligroso. La vida que intentaron controlar, manipular y optimizar se había vuelto contra ellos. Las plantas, más fuertes y hambrientas de lo que jamás hubieran imaginado, tomaron el control del invernadero y reclamaron lo que consideraban suyo. Las plantas, en un silencio casi ritual, continuaron su ciclo de vida. En lugar de detenerse al devorar a los insectos, se alimentaron de las propias vidas de sus creadores. Sus tallos y raíces engrosándose aún más con cada alma que se perdía en el invernadero. Aquellos que alguna vez soñaron con jugar a ser dioses cayeron en una trampa de su propia creación, sin posibilidad de redención. Con el tiempo, la leyenda de aquel invernadero se convirtió en un rumor entre los aldeanos de la región, quienes decían,
escuchar extraños zumbidos y susurros cuando pasaban cerca. Decían que las plantas continuaban creciendo y que si uno se acercaba lo suficiente podía verlas moverse, como si estuvieran esperando el momento adecuado para cazar de nuevo. Recuerda, cuando juegas con la naturaleza, ella siempre encuentra la forma de devolver el golpe. No hay mayor poder que el de la vida misma, y quienes intentan controlarla se arriesgan a sufrir las consecuencias más aterradoras. Ya hemos visto qué es lo que sucede cuando tratas de manipular la genética de animales y plantas. Pero no penséis que los científicos que trabajan en otras disciplinas están exentos de lo terrorífico, como vas a descubrir en la siguiente historia. La mansión electromagnética. En lo profundo del bosque, donde la naturaleza había recuperado lo que una vez fue suyo, se erguía una mansión olvidada por el tiempo. Su fachada, cubierta de hiedra y sombras, prometía un pasado lleno de secretos, un legado atrapado en las paredes de lo que parecía ser un antiguo invernadero y que ahora estaba al borde del colapso. La familia Gómez, atraída por relatos de lo sobrenatural y la curiosidad innata del ser humano, decidió adentrarse en este lugar, buscando aventura y misterio. Al cruzar la puerta principal, un aire inquietante llenó el ambiente. La oscuridad parecía cobrar vida y cada paso resonaba en las paredes como un eco del pasado. A medida que exploraban las habitaciones, una aura extraña se hacía palpable, como si los muros mismos respiraran el terror de tiempos olvidados. Desde el primer momento, la mansión los envolvió en un manto de inquietud, dejando una sensación de que algo los observaba desde las sombras. El padre de familia, un ingeniero electrónico llamado Javier, no podía contener su fascinación por los antiguos dispositivos que encontraba por la casa. Antiguas radios, interruptores con marcas de otro tiempo y herramientas eléctricas de formas inusuales despertaron su curiosidad. Daba la impresión de que cada rincón contenía algo que anhelaba ser descubierto, un enigma esperado ser resuelto. Sin embargo, nada era lo que parecía, y pronto se dieron cuenta de que existía en aquella extraña casa una energía que se manifestaba en el aire. A medida que la noche caía, los ruidos inexplicables llenaban el silencio de la mansión. Un crujido aquí, un susurro allá. Resonaban en un tono casi siniestro. Era como si la casa, con su legado de ciencia y terror, intentara comunicarse con ellos. Una noche, impulsado por su insaciable curiosidad, Javier decidió explorar el sótano, un lugar de la casa que había permanecido cerrado y en silencio. Con una linterna en mano, abrió la puerta y un aire frío se escapó de la habitación, como si el tiempo hubiera sido atrapado allí. El sótano estaba lleno de cables y aparatos eléctricos antiguos, formando un laberinto de tecnología olvidada. La luz de la linterna revelaba sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente de inquietud y asombro. Al encender una lámpara, una sombra emergió de la oscuridad. Fue entonces cuando Javier notó figuras etéreas que parecían fluir de las paredes, sus rostros llenos de desesperación y tristeza. Aquel espectáculo hizo que el corazón de Javier latiera con fuerza. La familia sintió una corriente helada recorrer sus espinas dorsales y los espíritus, atrapados en el limbo, buscaban salir, clamando en silencio por su liberación. Fue en ese instante que la revelación golpeó a Javier.
La mansión no era simplemente un lugar antiguo, era un cruce entre su mundo y lo desconocido. La energía electromagnética pulsante parecía mantener a estos espíritus prisioneros, atrapados en un ciclo de sufrimiento que se había prolongado por los años. En su deseo de explorar y comprender, la familia había abierto una puerta que nunca debió ser abierta. Los espíritus comenzaron a manifestarse, cada uno atrapado en un recuerdo de su vida pasada. Se escuchaban gemidos y lamentos, susurros entrelazados, y los rostros de aquellos que habían estado atrapados allí por años clamaban por ayuda. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y la atmósfera se tornó densa y cargada de una energía inquietante. Pronto, esta energía de la mansión se volvió incontrolable. Las luces explotaron con una intensidad aterradora y el aire se cargó de una electricidad palpable. En su desesperación, Javier comprendió que había invocado fuerzas que no podía controlar. Las almas que habían buscado su ayuda se tornaron más agresivas, intentando cruzar al mundo de los vivos. La casa vibraba, resonando con los ecos de los espíritus atrapados, y Javier se dio cuenta de que había cruzado un límite peligroso. Con un esfuerzo desesperado, Javier buscó el camino de regreso a la entrada. Cada paso parecía más pesado, como si la casa intentara retenerlo en el interior de aquel sótano. Pero al llegar a la puerta principal, se dio cuenta de que estaba cerrada. A su alrededor, las sombras se espesaban y los lamentos de las almas resonaban en su mente, creando una cacofonía que amenazaba con aplastarlo. En un último intento por escapar, Javier se lanzó corriendo hacia la puerta, sintiendo la presión del tiempo correr contra él. Justo cuando logró abrirla, miró hacia atrás y vio cómo las almas quedaban atrapadas, suplicando por su liberación. La mansión, con su oscuro legado, pareció cobrar vida en ese instante, como un depredador acechante que no estaba dispuesto a dejarlo ir. Con el corazón palpitante y la adrenalina en su sistema, Javier cruzó el umbral hacia el exterior, donde la luz de la luna iluminaba el bosque. Sin embargo, a pesar de que había escapado físicamente, su mente seguía atrapada en la experiencia vivida. Y lo peor de todo, su familia había quedado atrapada con todos aquellos espíritus que pugnaban por liberarse. Había tocado un misterio que debía permanecer sellado en la oscuridad, y el peso de lo desconocido lo seguía persiguiendo. Finalmente, al contemplar la mansión desde el bosque, Javier, hundido y apesadumbrado, comprendió que algunos secretos, aunque fascinantes, son mejor dejarlos en el pasado, donde pertenecen. La mansión electromagnética, con su inquietante historia, permanecía en pie, esperando a la próxima familia curiosa que cruzara sus puertas, ajena a los horrores que se escondían en su interior. Y así, amigos, concluye nuestra historia. La curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero a veces lo desconocido es mejor dejarlo en su lugar. Mientras la mansión se desvanecía entre las sombras del bosque, un nuevo grupo de intrépidos aventureros aguardaba su llegada, listos para abrir las puertas de lo desconocido una vez más. Así concluyen nuestras historias de este especial de Halloween de Ciencia Espeluznante en Familia. Recuerda, cada descubrimiento puede tener un lado oscuro, así que no olvides revisar debajo de la cama, porque lo que puede acechar en la oscuridad podría ser más real de lo que piensas.
Este octubre, la ciencia se adentra en lo desconocido. Donde lo aterrador no es un mito, sino la realidad. Misterio, terror y ciencia se unen en Ciencia Espeluznante. Descubre en Principia los secretos que la ciencia nunca pudo explicar. Si te atreves, usa el hashtag #SpookySeason y únete a la aventura más espeluznante del año.